nacional de la CONABIO, quien pues la fundó en 1992 y estuvo ahí durante 30 años, hasta el 2022. Es un pilar de la ciencia mexicana y miembro del Colegio Nacional y asimismo de diversas academias internacionales. Es investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, como ya mencioné. Y asimismo, pues ha recibido algunos premios a nivel pues internacional, y uno de ellos es el TAL por el logro ambiental. Nos da muchísimo gusto tenerlo, escucharlo y sobre todo pues hacer énfasis en la apertura que tiene el doctor para seguir enseñando y seguir dando más a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues adelante, bienvenido, doctor Sarucán. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, qué amables, contador Félix. Agradezco la invitación del Colegio de Contadores. No es la primera vez que doy una charla al grupo profesional de contadores y financieros. En varias ocasiones me han resultado muy útiles para hablar con gente que, primero para hablar con muchas personas, segundo para hablar con personas que tienen a su cargo pues decisiones importantes en el desarrollo económico de este país. Me encantaría haberlo hecho en Oaxaca, una ciudad a la que quiero muchísimo pero bueno, me contento con poder platicar bien con ustedes. Y si me permiten, voy a empezar a dar la charla. Me habían pedido que diera una plática sobre el ABC para el desarrollo sustentable. El ABC fue un documento que yo voy a pedir que se lo hagan llegar, contador Félix, entre un pequeño grupo de personas, no a título personal, que realmente explicara de manera muy accesible por qué la importancia de esas tres letras: agua por A, biodiversidad por B y C por calentamiento global. Creo que este será un documento que no es largo, son unas cuantas cuartillas, pero están escritas para que sean comprensibles por todo el mundo, no solo por expertos. Así que en esta ocasión me voy a concentrar en dos de esas tres letras, en el A y el B, que son el agua y la biodiversidad. No porque el calentamiento global no sea importante, es muy importante, pero verán ustedes en la presentación por qué insisto en que estas dos primeras letras son particularmente trascendentes para México. Ahí están, ¿por qué no? Y tomaré las dos primeras, la parte que dice bosques, que en realidad es diversidad biológica, que es toda la naturaleza del planeta y de México específicamente. Y quiero empezar por simplemente recordarles que los factores que afectan nuestro ambiente globalmente son básicamente la pérdida de biodiversidad, que es básicamente por el uso de los recursos, el uso de combustibles fósiles que nos produce el cambio climático, el calentamiento global, y esos dos tienen pues, un impacto enorme sobre el bienestar. Desde luego, esos factores están potenciados por el tamaño de la población, por el tipo de demanda per cápita de cada una de las personas que vivimos en este planeta, y también por las tecnologías que escogemos para resolver nuestras necesidades muy válidas,
pero que no necesariamente son siempre las mejores opciones. La siguiente, por favor. Esta es la primera imagen que les presento. Lo que están viendo ustedes ahí es la contribución histórica de los países a la concentración de CO2 en la atmósfera. Como no es de extrañar, esto es una gráfica que va bastante atrás a 1700, 800, hasta el presente, y Estados Unidos ha sido el contribuyente más fuerte a esta cantidad. Es como si fuera un depósito en una cuenta de ahorro. Y los otros países, pues también son países que han sido importantes, los países europeos, por una vez que ahí son 27 países en comparación de un solo país, de Estados Unidos, China, etcétera, que ha empezado, como pueden ver, más tarde a contribuir, y varios de los países más pequeños que desde hace tiempo lo están haciendo. Vaya, el único país latinoamericano que aparece ahí entre todos esos contribuyentes importantes es Brasil. México ni siquiera figura. No es que eso no quiere decir que no estamos contribuyendo con CO2, lo estamos haciendo y lo deberíamos hacer mucho menos. Pero quiero poner esto como un punto de por qué pienso que nuestra preocupación y donde debemos poner, como digo, las canicas del esfuerzo mexicano, además de la parte de cuidado de las emisiones, es en la parte de agua y biodiversidad, que están profundamente ligados. Como pueden ver aquí, el futuro de las contribuciones de las diferentes formas de generación de energía es verdaderamente notable. Las renovables están tomando ya desde ahora afortunadamente, un papel enormemente importante. La energía nuclear, que ya existía, se va a mantener más o menos en la misma proporción. El gas natural muy parecido, y el petróleo, es decir, el bombear petróleo del subsuelo del mundo es algo que simplemente está en el proceso de extinción. Y creo que aquí, esto es una lección de por dónde México debería conducir su generación energética en el futuro a partir de cuanto sea más rápido. La siguiente. La razón de por qué insisto en la parte de biodiversidad es doble. Primero, porque la biodiversidad, como verán, nos provee de servicios absolutamente fundamentales. Ahora vamos a ir a eso. Y segundo, porque contiene a una gran parte de la población rural mexicana, que son dueños de esos ecosistemas, dueños de los bosques, de todos los ecosistemas arbolados del país. Ese es su patrimonio, eso es lo que les dieron cuando la distribución de tierras después de la revolución, y con eso han tenido que trabajar y seguramente han tenido que cambiar de la protección de esos sistemas, pues, para poder comer algo, para poder tener recursos, y no hemos hecho nada o muy poco, para poder mantener esa relación íntima entre la población rural y los ecosistemas en los que viven, y es un poco a lo que quiero dedicar el resto de mi charla. La primera es, ¿saben cuánta agua hay en esto que llamamos el planeta azul? Bueno, el Centro Geológico de Estados Unidos calculó esa cantidad horriblemente larga, que es un
1,306 millones de kilómetros cúbicos. ¿Quién se puede imaginar esa cantidad en la cabeza? Así como cómo tener ese volumen en la cabeza. Bueno, pues resulta que los señores del Servicio Geológico de los Estados Unidos hicieron un ensayo cuidadosísimo, porque tienen toda la información, de extraer todo el agua, extraer teóricamente todo el agua del planeta, toda, mares, ríos, glaciares, etcétera, hasta el agua que está en los seres vivos, en nosotros. Nosotros somos 60-70% de agua. Bueno, todo eso lo extrajeron, dejaron como si fuera un planeta sin una gota de agua. Y eso total de agua, que va desde el agua marina hasta el agua que compone nuestros cuerpos, es la esfera azul que tienen ahí a la izquierda. Y dijeron, bueno, right, eso es agua salada, salobre, vamos a ver cuánta agua dulce o potable para nosotros tenemos. Y el cálculo fue esa segunda esfera chiquita que está con la flecha de la derecha hacia abajo. Pero ¿cuál es la que es accesible? La cantidad que es accesible está apenas visible por la flecha a la izquierda, que nos pone el agua que podemos utilizar, que está a nuestro alcance, que económicamente la podemos utilizar y beneficiarnos de ello. Así que cuando hablan del planeta azul, pues uno dice a qué se refiere, porque de azul, sí, desde luego una gran superficie del planeta está cubierta de mar, pero esa agua no es útil para la vida de los seres humanos y de muchos otros organismos terrestres. La siguiente. Unos cuantos datos para hacerles ver que cuando hablamos del gasto de agua, no nos referimos nada más al agua que bebemos o que con la que nos duchamos o con la que, etcétera. Ahí están algunos ejemplos de lo que cuesta en litros de agua cada uno de los productos que están, o los artículos que están ahí a la izquierda. Un auto, entre 50 y 80,000 litros de agua para producir un auto, zapatos, 8,000 y pico de litros para un par de zapatos, y así lo van viendo ustedes ahí. Una t-shirt que son realmente se usan en cantidades enormes, 2,700 litros. ¿Cuántas t-shirts tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que la compramos porque es muy bonita, porque un diseño muy lindo, pero realmente es necesaria? Pero cada una de esas cuesta 2,700 litros de agua. Y lo mismo, una hoja de papel del tamaño A4, que son las normales, nos cuesta 5 litros cada hoja. Y ahora, por todos los que están felices con la inteligencia artificial, cada figura generada por la inteligencia artificial se lleva 1 litro de agua. Esto es realmente terrible, pero ahora veamos cómo los alimentos que tomamos tienen contenidos de agua muy diferentes, tienen costos hídricos muy diferentes. Un bistec de 1 kilo se lleva 15,000 litros de agua. La producción de 1 kilo de nueces, 9,000. Así hasta llegar a los más modestos en el uso del agua, que son carnes de aves, cereales,
maíz, etcétera. O sea, cada vez que estamos comiendo algo, estamos consumiendo agua y no somos conscientes de ello, no somos conscientes del impacto que ese consumo tiene sobre la disponibilidad del agua. Ya no digamos la que se desperdicia, la que se tira, etcétera, la que normalmente usamos. Hay un libro que pueden tener ustedes a la mano que se llama La huella hídrica de cada uno. Ustedes pueden calcular su huella hídrica por el tipo de vida que llevan, por sus costumbres, por lo que hacen cada día en sus trabajos cotidianos. ¿Cuál es? Este es uno de los ciclos más importantes que mantienen la vida en el planeta, el ciclo del agua. La lluvia cae en las partes altas de las montañas, fundamentalmente. Esa agua, si hay bosque, se percola por los troncos, las ramas, los árboles amortiguan el golpe del agua de un huracán o una cosa de este tipo para que no se arrastren. El agua llega a zonas profundas, como pueden ver acá, manantiales, ríos, lagos, y esa es la forma en que podemos tener agua disponible al final, en las diferentes formas como tenemos el agua en este momento. Si ese ciclo del agua se rompe, empezamos a tener realmente problemas muy serios. Esto no nos lo enseñan en ningún lado. La importancia que tienen lo que podríamos llamar las cabeceras de las cuencas, es decir, la parte alta de las cuencas, es crucial. Si eso está deforestado, el agua con toda su fuerza pega en el suelo, arrastra partículas, se va inmediatamente cuesta abajo y acaba en el mar en 2 horas. Perdemos toda esa agua que se podía haber infiltrado a las partes profundas del subsuelo en las montañas. Y esto es un daño enorme porque no solamente perdemos agua, sino perdemos suelo de una manera terrible. La siguiente, esto es una visión un poco más amplia, que es prácticamente lo que les acabo de comentar. La siguiente simplemente lo que hace es marcar qué parte es absolutamente esencial para conservar y mantener la disponibilidad de agua dulce a largo plazo en el planeta, y son esas partes altas de las cuencas de las montañas. ¿Qué es lo que los ecosistemas, es decir, los bosques, los manglares, las selvas, las praderas, etcétera, nos proveen a los seres humanos y a todos los seres vivos que habitamos en este planeta? Simplemente con los dos primeros que están ahí, uno debería, no debemos perder absolutamente nada de la biodiversidad, porque nos producen oxígeno. El oxígeno no sale de otra parte que no sean las plantas en la parte terrestre y de las algas en la marina. Eso se pierde y entonces ya no hay formas de producir oxígeno. No hay una máquina que esté produciendo oxígeno en algún lugar del planeta. Y alimento, porque pues de ahí salen las cadenas tróficas de las cuales nos aprovechamos, pero en ese proceso de producir alimento, los ecosistemas juegan otro papel crucial que nunca lo tomamos en cuenta, o muy poca gente lo toma en cuenta. Es que capturan el CO2 de la atmósfera para poder producir azúcares, que son la base de los alimentos
pues de los herbívoros, de los insectos y finalmente de lo que comemos en los restaurantes. Así que dense cuenta que esa diversidad biológica es proveedora de 3 elementos sin los cuales la vida en este planeta sería absolutamente diferente y quizá también imposible. Ya les dije lo que pasa al evitar el golpeteo de la lluvia y el que se vayan las cosas directamente al mar. Déjenme enseñarles lo que pasa, lo que ha pasado y lo que hemos hecho con esa biodiversidad. Esta es la visión del Centro Internacional de Forestería que está en Indonesia, de la cantidad de bosques primarios bien conservados que existían hace unos 8,000 años. Ya había seres humanos aquí. Esta es lo que existe ahora de bosques bien conservados, bosques primarios en el mundo. La pérdida ha sido gigantesca y con eso hemos perdido ya varios de los servicios o hemos disminuido varios de los servicios que teníamos antes. En México, donde el mapa grande pues no tendría mucho uso por la escala, pero usando la escala mayor del país, estas son las selvas que existían hace, no sé, unos 200 años, par de siglos. Todas las selvas de México, las selvas tropicales húmedas, las selvas tropicales estacionales, como las de la mayor parte del Pacífico de México, los bosques, etc. Estas eran las selvas que teníamos, que son los ecosistemas con la mayor cantidad de diversidad biológica en México. Y esto es lo que queda ahora. Y ese cambio ha sido fundamentalmente por deforestación para cambiar el uso del suelo y producir alimentos, pero no de manera inteligente, sino de manera torpe, sin pocos conocimientos, sin información de qué pasa cuando quito yo estos sistemas. Ahora sabemos qué pasa, pero se sigue deforestando varias partes. Y la fuente de provisión del agua para México son estos fenómenos, los ciclones o huracanes. Este es el Paulina llegando ahí a la costa de Oaxaca hace varios años. Pero ¿cuántos de esos tenemos al año? Nada más cuenten. Comentaba yo con el señor Félix que México, si uno ve toda la traza de los huracanes que han habido en los últimos 30 o 40 años, México parece la estación de Pino Suárez del metro de la Ciudad de México. ¿Qué quiero decir con esto? Que entran por todos lados, que tenemos una enorme cantidad de estos fenómenos que cuando esa agua no la podemos sostener y mantener y que nutra los mantos freáticos y los manantiales y los ríos y los lagos, nos estamos serruchando el piso de una manera terrible. ¿Y qué pasa cuando no hay cobertura? Pues pasa esto es un huracán en la costa de Oaxaca después de lo que ha pasado. Y vean ustedes el arrastre enorme de suelos que se van también con todo y agua y los daños enormes físicos que también se hacen, que los pueden ver en este lugar donde hay casas que se arrastran con la fuerza de los lodazales que bajan. Y finalmente, para acabar con esto es una imagen que me impresiona mucho de la Huasteca oaxaqueña. Esto estaba cubierto de bosques. Y no es lo que queremos tener.
A veces la gente me pregunta, bueno, ¿qué pasa si no tenemos biodiversidad? Por ejemplo, pues algunos de los países europeos pues, ya han perdido la gran parte, tienen muchos bosques, son plantaciones, no son ecosistemas, pero ¿por qué nos tenemos que preocupar por eso? La historia esta que les voy a contar en 3 minutos ocurre, hay que hacer un experimento, es decir, a una zona quitarle toda la biodiversidad, de la otra dejarla. Son dos países, es la isla española donde está por un lado la República Dominicana a la derecha y por el otro lado Haití. La República Dominicana ha conservado una buena cantidad de su diversidad biológica, porque han tenido cuidado. Ustedes pueden ver la frontera en satélite entre a la izquierda Haití, a la derecha la República Dominicana. Y lo que ha pasado es que ha habido un colapso completo. No creo que se los tengo que ilustrar más porque es realmente doloroso de lo que está pasando y de lo que ha pasado y de lo que va a seguir pasando en Haití, de disrupción social, de una pobreza terrible, de conflictos hasta armados. La siguiente, y que bueno, generan estos titulares en los periódicos. La siguiente y generan estas colas para poder tener agua con que vivir. Otro aspecto del agua que voy a ir muy rápido es el costo que tiene el agua que nos llega a las casas en México. Es la toma del agua, digamos, que llega a la casa, y la otra es el agua embotellada. Bueno, los que no saben hacer eso, y ustedes deberían ser muy conscientes porque son contadores, es que litro de agua que sale de la llave es 1000 veces más barato, o la botella de agua, el agua embotellada es 1000 veces más caro por el mismo volumen. Y seguimos tomando esto cuando en realidad, la siguiente, la Fundación Río Arronte, que se dedica justamente al problema del agua, hizo un estudio en todas esas ciudades grandes, no son ciudades pequeñas, con la autorización de los pobladores de que pudieran, que la información que se iba a sacar de los organismos operadores fuera pública y que todo el mundo supiera la calidad del agua que le estaba llegando, de manera tal que, entre otras cosas, primero felicitaran a los organismos operadores del agua y segundo les pagaran el agua más cara para poder tener más recursos y hacer mejores las cosas. Y esto es un acto de ciudadanía que no tenemos en México. Bueno, en entrevistas después en todas esas ciudades que tenían Monterrey, Saltillo, etcétera, el 80% estaba muy satisfecha de la calidad del agua y el 90% de la información que les estaban dando de esto estaban preparados a subir el pago del agua que les llegaba a la casa para poder mantener esa calidad. Es algo que deberíamos hacer en todo el país, sin duda alguna. Yo creo que la conclusión de este pedazo, colegas, no queda otra. No hay otro mecanismo de mantener la disponibilidad de agua en este país que no sea conservar las cabeceras forestadas de las cuencas hidrológicas. México es un país de cuencas hidrológicas porque es un país de montañas y de allí tenemos el agua, pero no parece que esto haya sido algo muy claro para que tienes la responsabilidad de conservar el agua, que no sea con tubos y presas y cosas de este tipo. La siguiente. Rápidamente me voy al mar, en donde, aunque la canción dice que el mar es, la vida es más sabrosa, no lo es. ¿Cómo están nuestros océanos? Es realmente una situación terrible.
la que está ocurriendo ahí por un nuevo tipo de contaminante que tiene alrededor de 2 siglos y medio de existir en el planeta, no existía antes. La siguiente, por favor. Ha sido el uso de plásticos. Todos sabemos que no hay que usar plásticos y todo esto, pero ¿cuál es la consecuencia? Esa es la cantidad de plástico que se produce al año. Son millones de toneladas y que acaban en el mar porque el plástico, pues, está hecho de polímeros, como ustedes deben saber, son derivados del petróleo y se descomponen hasta que llegan a la molécula con la que estaba hecho el plástico, ya sea no sé, un instrumento de plástico para carpinteros o una bolsa de plástico o un vestido que tiene plástico. Esto es enorme y lo que ha producido es unos enormes islotes de concentración de plástico en los mares. Como pueden ver ahí, esos círculos indican lo que van a ver. Cada uno de ellos está como esta fotografía. Es un océano de plásticos y se produce una cantidad verdaderamente brutal. Ahí tienen la figura de lo que se produce de botellas por minuto. Si la siguiente les va a enseñar lo que en un mes de producción de botellas de plástico se produce. Lo que está ahí es la Torre Eiffel, como todos ustedes la conocen. Bueno, vean la montaña que hay cada mes de botellas de plástico. Las botellas de plástico y los pañales desechables son los dos principales contaminantes de plástico en nuestros mares. Y bueno, algunos tienen una vida larguísima. Una caña de pescar, por ejemplo, delfines o no, delfines, los bichos largos, los picudos, y pez vela y esto, puede durar hasta 800 años para descomponerse. Esto es una cosa terrible que no nos damos cuenta tampoco de lo que significa y usamos plásticos como, pues, con naturalidad. La siguiente. Ya hay reportes médicos en varios hospitales. Esto no es un invento ni es un grito de alarma. O sea, está publicado en revistas científicas que hay polímeros de plástico en tejidos humanos, como por ejemplo los testículos, las placentas y el cerebro de los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque comemos bichos, peces, que se alimentan de otros peces en el mar, que se alimentan a su vez de otros peces. Hay una cadena trófica en la que el plástico se va acumulando hasta que llega a nuestro plato en forma de un filete de guachinango. Yo creo que este es uno de los problemas más severos a los que nos estamos encontrando. Todavía no ha habido una convención adecuada internacional para ver cómo diantres se va a lidiar con este problema. La cuestión es, si tenemos conocimiento, ¿podemos resolver estos problemas? Y la respuesta es sí, y con éxito. Ahí les van algunos ejemplos. Los mayores de quienes me escuchan se acordarán de que el agujero de ozono del planeta, particularmente en el Polo Norte, se había empezado a perder. Esas son imágenes, ahí las pueden ver, del 2017, etc. Y esto
esta reducción que ven ahí, que casi en unos 20 años más va a estar igual que la fotografía del planeta a la izquierda, ha sido el resultado, uno, del conocimiento científico, dos, de un mexicano que estudió química en la Facultad de Química de la UNAM, que se llamaba Mario Molina, que le interesaba la química atmosférica y que, claro, no podía hacer esa investigación en México, se tuvo que ir a Estados Unidos para tener la información adecuada, tuvo que tomar la nacionalidad norteamericana para poder tener acceso a información confidencial que de otra manera no hubiera podido. Encontró que eran los clorofluorocarbonos que se usaban para el enfriamiento de refrigeradores, de aires acondicionados, de todo este tipo de cosas, hasta de los propelentes de lacas para el pelo de las señoras o de desodorantes para los hombres. Bueno, cuando vieron esto, los países del norte, que eran los que sufrían más porque tenían una incidencia muy alta de cáncer de piel y de otros tipos, dijeron, ay no, hay que cambiar esto. Y se metieron y produjeron una nueva sustancia, otro nuevo producto industrial que hace el mismo trabajo que los CFCs, pero que no produce este efecto. Estamos a punto de cerrar ese agujero de ozono que se había generado gracias a dos cosas: a la ciencia, al conocimiento científico y a gente dedicada, comprometida con resolver problemas planetarios, ambientales, como fue Mario. Esto es lo que necesitamos tener y les voy a dar otros ejemplos. Ese está en la estratosfera. Mario Molina nunca estuvo en la estratosfera, pero aquí tenemos por qué perdemos, por qué podemos dejar de perder ecosistemas, bosques, manglares, praderas, porque hay formas de utilizar esos ecosistemas con beneficios económicos, desde tener, por ejemplo, actividades cinegéticas controladas, certificadas como sustentables, que ese dinero va a dar a la comunidad y les sirve de manera de vida. El aspecto, el ejemplo más importante para mi gusto y el gusto de conocerlo, está en Oaxaca, en el ejido de Ixtlán de Juárez, que empezó certificando su obtención de maderas de manera internacional. De ahí pasaron a cortar tablas, de ahí pasaron a secar las tablas y a hacer muebles, y ahora tienen hasta un taller de diseño de muebles de madera. Y todos los que han hecho esto, todos los que trabajan en ese lugar, son las gentes del ejido. ¿Por qué no podemos tener esto en otros lados? La siguiente, por favor. Y esa no es la única actividad. Las cuestiones de ecoturismo en muchos ejidos que los ejidatarios han construido, las casas, los albergues, las mujeres cocinan, los hombres barren, limpian, hacen todo esto. Son formas de ingreso económico manteniendo la selva. Yo les recomiendo que vean, nosotros publicamos, Julia Carabias y yo, un libro que describe 100 casos de este tipo en este país, hechos por los que manejan esos recursos, que van desde langosta en el Caribe hasta hojas de palma chite y demás en otros lugares. Allí están, descritos por los que lo hicieron. Esto no es simplemente lo que nos gustaría que pasara, es lo que ha pasado. Lo que no tenemos son las políticas públicas que ayuden a que estas comunidades puedan tener
las formas de trabajar en esto y no las limitaciones de exigencia de informes y de cosas de, de- de tipo fiscal como si fueran el Palacio de Hierro. No hay manera de hacer eso cuando se ponen ese tipo de obstáculos. Yo creo que esto es una de las cosas que deberíamos nosotros ver muy claramente, porque esta es la salvación de nuestra biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su generosa y asertiva presentación. Sobre todo me anima y me llama mucho la atención de manera positiva, pues que termina con una visión optimista a partir de casos de éxito que han sucedido y que están a la vista en Sí, México. Estoy seguro de sí. que también hay esta experiencia en otros países. Por ejemplo, Costa Rica es conocido que se maneja con sustentabilidad, tiene unos bosques espléndidos, como los tiene la selva lacandona o la selva de los Chimalapas y Pero nada más Ixtlantecutli. que Costa Rica no tiene ni la 10ª parte de los sitios arqueológicos que tenemos. Así es, Sí. así es, así es, así es. O sea, tenemos una biodiversidad enorme y ahora que veo y que hemos visto en los últimos días, perdón, años, ya lleva décadas, el boom del mezcal, veo que ese boom se ha hecho contra la biodiversidad, por ejemplo. Eso es lamentable porque podría no hacerse de esa manera y el mezcal oaxaqueño se vendería mejor. Eh, Quiero saludar a algunos colegas, compañeros con los que hemos coincidido en la vida, David Madero, Elena de Turribarría, Luis Navarro, asimismo a auditores que auditan instituciones clave para estas políticas públicas. Tenemos lo que nosotros llamamos objetos de auditoría, uno de ellos en CONAFOR, por ejemplo, en el INECOL, en el INEL, por supuesto, CFE, etcétera. Quisiera darle la palabra a Elena Iturribarría, porque además Elena fue secretaria de Medio Ambiente en Oaxaca A y es quien una gran conozco y conocedora aprecio, sí. y además ha impulsado estos proyectos. Entonces, Elena, si por favor nos haces acompañamiento aquí con algún comentario o alguna pregunta, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Hugo. Doctor Sarucán, qué gusto saludarlo, qué gusto verlo ahora Igualmente, desde Trinchera qué de gusto. Sociedad Civil. Pues como siempre, sus presentaciones muy inspiradoras, ¿no? Con datos muy reales, ¿no? Muy sencillas. Lo que decía que le gustaría presentarlo en Oaxaca cuando usted quiera, podemos organizar algo, para que traerlo nuevamente aquí, ¿no? Que sé que aquí tiene muchos amigos, ¿no? Incluyéndome. Y bueno, pues también para No me diga tener más influencia, ¿no? porque me cuesta mucho trabajo resistir invitaciones de ir a Oaxaca. Es que, sí, Sí, lo sé. No, bueno, pues creo que pues sin duda a veces también pues ver estas cantidades gigantes, por ejemplo, esta imagen del plástico, ¿no? Con la Torre Eiffel, a veces parece que no pudiéramos hacer mucho, ¿no? Como que a veces se siente como que sale fuera de pues nuestra decisión o pues nuestro actuar, ¿no? Al día, pero creo que todo lo contrario, ¿no? Parte de esta información es que nuestras decisiones, ¿no? Son, pues, dan un poco de solución. Y creo también, doctor, que efectivamente creo que hay que trabajar mucho sobre proyectos productivos, ¿no? No solamente los que son pilotos chiquitos, ¿no? Sino como bien dice, hay ejemplos que ya son un negocio real, como
todo el sistema de madera mueble, ¿no? En Ixtlán, aquí en Oaxaca, y muchos otros, ¿no? Sí, hay Creo que eso varios. debería ser. Sí, eso deberíamos de estarlo haciendo más política pública, ¿no? Mencionaban ahorita el mezcal, estamos trabajando en una certificación de sustentabilidad del mezcal, hay otras iniciativas y creo que pues es parte también del reto, ¿no? De hacer estos proyectos sustentables también un negocio, ¿no? Porque pues no podemos irnos con el proyecto chiquitito, muy comunitario, donde participan 10 gentes. Creo que el reto es cómo podemos hacerlos un negocio real para que pues puedan también contribuir, ¿no? A la conservación ambiental. Muchas gracias y de verdad un gusto como siempre escucharlos, es un placer. Muchas gracias y me da mucho gusto verla de nuevo, Elena. Cristina, Sí, bueno, pues no me queda más que agradecer, por supuesto, toda la información y la experiencia que nos ofrece el doctor. Y bueno, yo me parece también que es muy importante, además de lo que menciona desde la perspectiva económica, el cómo, usted bien lo mencionaba al inicio de la plática, dice, bueno, esas comunidades son las dueñas de estas reservas territoriales o de las reservas que nos quedan, pero que sin embargo tienen que hacer uso de ellas o terminan pues utilizándolas de la manera que les quede en su entendido mejor, y eso pues nos afecta también en el sentido económico y sustentable. Entonces, yo quisiera hacerle pues la verdad algunas preguntas en cuanto Sí, a por favor. la parte de cómo ve usted las acciones que se debieran eh, enfocar en la industria, por ejemplo, de la carne. Yo creo que la industria de la carne es una de las que mundialmente pues más se ha hablado. La gente, cuando vemos al mercado, el mercado prefiere o tiene una cierta preferencia por los cárnicos, pero más allá de lo que bien comentaba usted, decir, bueno, ponemos un impuesto como si todo fuera temas de dinero, sino más bien las acciones que se debieran impulsar, porque en México la industria cárnica ha crecido muchísimo y además somos exportadores de carne, y eso pues nos genera costos ambientales y que además se genera también una desigualdad territorial económica, porque son grandes empresas las que empiezan a hacer esta extracción. Entonces ese modelo nos deja en un modelo que pues nos genera mayor desigualdad. Entonces, si nos pudiera ahí ahondar en esa parte sobre cuáles son las acciones que usted cree más urgentes desde el punto de vista de los modelos económicos, de que nosotros como economistas pudiéramos aportar en este sentido. Claro. Yo diría que una de las formas, cuando me preguntan quienes están en las conferencias, oh, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Y yo les recuerdo que realmente nosotros, yo me incluyo porque yo también soy consumidor, tenemos la palanca más importante de cambio de lo que está pasando en la producción de todo. Si tenemos la información que nos permite distinguir entre un producto que se ha hecho de manera con un impacto ambiental muy pequeño e incluso hasta social, yo diría, y otro que no, que es simplemente sacar las cantidades enormes de las cosas, no importa qué consecuencias ambientales y sociales pueda haber. Si tenemos, siempre he dicho que esta generación en la que estamos es la que ha tenido más información sobre cuestiones ambientales que ninguna otra antes. La cuestión es, ¿vamos a usar esa información para arreglar las cosas? Porque no va a haber otra. Yo otra vez traigo el ejemplo de Mario Molina en ese sentido. Hay que informarse, la información está en Internet por todos lados, caray, todo el mundo compra cosas en Internet. ¿Por qué no puede también averiguar el costo ecológico, social y algunas de estas cosas están? Y ahí empezar a moverse. Y con cosas como el plástico que parece que no tiene remedio, pues sí tiene remedio. Por un lado, si vamos a una tienda y llevamos nuestra bolsa de
Ixtle, en vez de llevar una bolsa de plástico o recibir una bolsa de plástico, y siempre lo hacemos, empezamos a tener un impacto también sobre esas cosas. Son cosas chiquitas, pero multiplicadas por miles y miles empiezan a funcionar. Las políticas públicas, y se hablaba de eso con Elena hace un momento, las políticas públicas, ¿cómo se hacen? Con la presión social y con ninguna otra cosa, porque son políticas para la sociedad. Entonces, si actuamos como sociedad informada, bien informada, no de grito y sombrerazo, con los datos en la mano, con la evidencia dura en la mano para exigir cambios de X o Y, lo que sea, no nos da tiempo de entrar en detalle en eso, vamos a poder generar, no inmediatamente, pero más rápido, políticas públicas que atiendan estas cosas. Lo del agua que les comentaba de la Fundación Río Arronte, ahora la gente puede ya decirme, aquí tengo los análisis químicos del agua que me está llegando, comparados con los del señor, señor, ¿por qué no los tiene? Porque su organismo operador no está haciendo lo que tiene que estar haciendo. Esas acciones ciudadanas informadas, yo creo que son la herramienta más útil y más formadora de ciudadanía, que es algo que no abunda en este país, para poder cambiar esta situación. No va a cambiar de la noche a la mañana, no hay manera. Va a cambiar y va a tomar algunas generaciones, pero si no empezamos a caminar hacia allá, simplemente cada vez el problema va a ser más grande, más severo, más costoso. ¿Y qué nos va a quedar? Ir como los lemmings y tirarnos por, por la ladera del precipicio. Digo, no puede ser, ¿no? Tenemos todo lo necesario. Tenemos un cerebro que nos permite hacer estas cosas, nos comunicamos, tenemos medios de comunicación con el que estamos usando, que nos permite hablar con gente que no necesariamente estamos viendo en persona. Yo creo que tenemos que ir por ahí y hablar duro en estas cosas. La última cosa que voy a decir, yo he estado dando varias conferencias en la ASF, en la Autoridad Superior de la Federación, y les he dicho, bueno, qué bueno que hay un organismo público que ve que cada centavo que se va del presupuesto se va usado en lo que dicen que se usó. Ese es el primer paso. Pero ¿han ustedes valorado si eso que se hizo fue de utilidad pública? Porque ya no es cosa de si el dinero se usó bien, sino tuvo el efecto que queríamos. Así es, doctor. En efecto, creo que la iniciativa del nuevo auditor superior de la Federación es hacerse estas preguntas junto con las preguntas de la comprobación. Es un reto enorme que implica modificar, ampliar el alcance eh, y, bueno, pues identificar esa contribución, además de la comprobación. Eric, en un momento te damos la palabra. Gracias por alzar la mano. Quisiera, aprovechando esto que usted ha comentado, que mi colega Guillermina haga alguna pregunta que quiere hacer en relación con este tema de la posibilidad de auditar no solamente la comprobación, sino también la contribución, porque tenemos algunas entidades clave para esto. CFE, INECOL, que usted conoce, en fin, Conavio, no en esta cuenta pública, pero seguramente lo haremos. Adelante, por favor, Guillermina. Hicieron, y fue el contador Portal quien llevó eso
y acabó felicitándonos por la manera como se está usando el libro y los productos que habían ocurrido. Perdón Sí, el por anuncio, cierto, pero somos economistas, no contadores. Bueno, también hay muchos contadores, por supuesto. Esta institución es multidisciplinaria, afortunadamente. Adelante, por favor, Guillermina. Sí, claro que sí. Buenas tardes, doctor Si Sarucán. puedes abrir tu pantalla, te lo agradezco. Claro que sí. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Sarucán. buenas tardes, Guillermina. Ha sido un placer escuchar su plática, que comparta Qué todo lo amable. que, toda la experiencia que tiene, nos da Gracias. una vista nueva sobre todo ese bagaje que tiene en cuanto al sector. Y yo tendría una duda, como bien comentó el maestro Tulio, estamos revisando o estamos en este proceso de revisión de la CONAFOR y el INECOL. Y entonces que nos pudiese compartir, como bien señala, cuáles son esos temas relevantes que se pudiesen auditar en estas entidades que están muy abocadas con los recursos naturales y también, como dice, valorar cuál sería ese valor de utilidad pública que bien señala. Sí. Pero, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, se me fue. En el caso ¿qué sería lo que considera que se deba de auditar o en el CONAFOR o al INECOL, dado que son entidades que tenemos en proceso de revisión? ¿Cuál sería la utilidad pública que debiésemos de estar considerando en estas revisiones? Yo creo que hay, a ver, le voy a dar un ejemplo. El Congreso que se interesó, ahora ya obviamente no es el caso, en atender quejas de mal uso del ambiente, de la biodiversidad, etcétera. Ninguno de ellos había estudiado ecología, ni biología, ni sustentabilidad, pero se rodearon de unas cuantas personas que les pudieron dar guía de qué información tomar. Ya hay ejemplos certificados, pues, o no sé cómo llamarlo, de que la decisión de la Corte, el fallo de la Corte, fue justamente basado en información científica que tenemos en cantidades, y en este caso fue de Conavio la información, con imágenes de satélite, que, que forzaron a un alcalde a restaurar un manglar que había destruido para hacer un club de no sé qué cosa. ¿Eh? Y como ese hay varios. Y están documentados, ¿no? Y yo no tengo todos los detalles a la mano. Yo creo que la comunidad seria científica del país estaría encantada de ayudar a la ASF. Hay organismos que no tienen hachas que afilar. Conavio no tiene hachas que afilar, por ejemplo. No es el único, porque hay institutos de investigación y demás en varias partes que podrían ser asistentes, ayudantes en guiarles a ustedes por cuáles son las preguntas fundamentales que hay que resolver y darles la información. Yo creo que eso es dable. No es fácil a la primera, porque no es algo que hemos hecho antes, pero tampoco se había hecho con las cuestiones jurídicas, y ya hay varios ejemplos. Así que mi impresión es que habría personas serias, honestas, bien conocedoras de los temas, que podrían ser sus ayudantes, sus asistentes en el término de la calidad del trabajo que se hizo o si cumplió con el propósito para el que se había puesto el dinero o cosas de este tipo. Es dable. Afortunadamente, claro, es un país que tiene una
un rezago muy grande en el desarrollo educativo y desde luego científico, pero ya tenemos gente, ya tenemos instituciones, ya tenemos información que puede ser utilizable por todos. No para todo, ciertamente no para todo, pero sí para una serie de casos que a lo mejor lo que van a hacer es entusiasmar a otras gentes a prepararse en las áreas donde no hay ya gente preparada y ayudarles. Y ese es el trabajo que yo creo que tenemos que hacer en México. Si no lo hacemos conjunto, quienes tienen una función con los que tienen otra y nos unimos, va a ser muy difícil resolver algunos de los serios problemas que tenemos. Bien, Doctor, adelante, Cristina. perdón, muchísimas gracias por la respuesta, por toda la información. Algo que también me parece muy interesante, sobre todo para los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Financiera que están aquí presentes, es el tema de lo que mencionaba de la generación de imágenes de IA y el uso de toda la inteligencia artificial, y que eso también nos propone nuevos retos en materia de pues de la sustentabilidad de todo lo que hacemos, porque eso también va dejando una huella. Yo creo que eso seguramente será un tema para ellos. Quisiera también darme el tiempo de saludar a Lorenzo Larrañaga, que está presente aquí, presidente de Colegio de Ingenieros Agrónomos, y algunos otros miembros que ya se retiraron de temas del agua, muy interesados, sobre todo pues aquí en Sinaloa, que el tema del agua, las sequías, el cómo buscar seguir teniendo agua para una actividad económica que demanda muchos litros, pero que también es muy importante. Pues me dio mucho gusto que estuvieran aquí. Y pues finalmente también quisiera darle la palabra a Eric Martínez, que había hecho una pregunta. Sí, Díaz. a ver, perdón, Eric Díaz, que estaba aquí. No sé si bajó la mano porque ya no veo su mano levantada. Ahí está. Buenas tardes. Adelante, perdón. Buenas tardes, Sí, Es- Yo tuve también soy profesor del Tecnológico de Oaxaca y tuve una travesía, digamos, también en la UNAM, en Economía y en la Facultad de Contaduría y Administración, pero lo importante que quiero decirle es que tuve la oportunidad de participar, digo, de asistir como oyente en el 68 Foro Oaxaqueño del Agua, que se realizó hace unos meses en Sierra Norte, a unas 4 horas de Oaxaca. Y ahí, bueno, fue estupendo porque aprendimos mucho. Había gente del sector político del estado de Oaxaca, estábamos algunos académicos y muchos campesinos, muchos de la Sierra Norte, ¿no? sí. Participando allá en este evento, ¿no? Entonces, yo en Novosoquiapan, Oaxaca se llama el lugar. Y el que organizó es un señor que se llama Mauricio del Villar Zamacona, que está muy comprometido con el cuidado del agua, el desarrollo, digamos, de las fuentes de agua en Oaxaca. Así que, pues, estoy muy conmovido por sus palabras, agradecerle sus palabras, y esa es la información que quería yo darle sobre esta experiencia que hemos tenido los del tecnológico Gracias. con alguna Gracias. agua. Yo les Gracias. recomendaría que en el tema del agua pudieran ustedes recurrir a la Fundación Gonzalo Río Arronte, que fue justamente la fundación que financió ese estudio de la calidad del agua en Torreón, Saltillo, Monterrey, etcétera, para que les comenten en qué cosas podrían ellos ayudar con esto, ¿no? Y le debo decir que la Fundación Río Arronte tiene una mancuerna, para llamarlo una sociedad
una colaboración muy grande con Alfredo Harp, que tiene obviamente una predilección por todos los problemas oaxaqueños. Y él ha ayudado al desarrollo de muchos proyectos de agua en Oaxaca. Muchas gracias. Cristina, ¿tienes alguna otra pregunta? Perdón. Igualmente en el tema de lo que nos comentaba en relación a la huella hídrica, creo que por ahí tenemos mucha información, como bien menciona, que está disponible, pero que las personas pocas veces tenemos presente dentro de nuestra consumo diario todo lo que estamos requiriendo. Y sí, no sé, en algunos países también la ropa trae ya una etiqueta de cuántos litros de agua se Sí, utilizó para algunos lo están haciendo. producir, ¿no? Entonces yo creo que una iniciativa en ese sentido podría ser útil también como para, así ahora nos pusieron los sellos y nos dicen, estás consumiendo muchos azúcares, que igual a lo mejor lo seguimos haciendo, pero que hay una conciencia y no podemos ignorar y decir no sabíamos. Entonces, cuando nosotros consumimos algo, también podría impulsarse que tengamos etiquetas de huella hídrica. Tiene usted toda la razón. Y para darle una idea de lo que tampoco se conoce, ¿sabe qué cantidad de ropa usada una sola vez se tira en los basureros o se quema al año en el mundo? 79 millones de toneladas. Son cosas que tienen que ver con la forma de vida de la gente, desde luego con grandes variaciones. Esos millones de toneladas no vienen de Tlaxicocahuaya, en Oaxaca, vienen de los lugares pues, ricos y demás, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco y en París. Pero no hay conciencia de esto. Yo creo que tenemos que trabajar nosotros con cuidado, con seriedad. Lo más importante es tener la mejor información científica para hacerlo. Cuando digo científica me refiero a demostrada, aprobada. No estoy usando el término pedantemente. No, Y, claro. y en ese sentido, pues yo creo que mucho de esto no toda es igualmente comprensible, no toda lo es, pero se puede buscar y se puede encontrar qué quiere decir lo que dijeron aquí y demás. Estamos en la época en la que la información está por todos lados, estamos en la época de la mayor desinformación en el mundo. Es terrible. Yo creo que eso tiene que modificarse por las generaciones futuras, porque a mí ya no me va a tocar a estas alturas de la vida, pero ustedes sí, y ustedes van a tener que ser guías en esto y van a tener que ser ejemplo de comportamiento ético hacia el planeta y de comportamiento ético también hacia los otros miembros de nuestra especie, hacia los otros Homo sapiens que hay 8.300 millones de ellos en el planeta. No va a ser un trabajo fácil, va a tomar tiempo, pero tenemos yo creo que el conocimiento, la convicción, y si realmente uno quiere dejar un planeta mejor a las siguientes generaciones, ese trabajo hay que hacerlo ya, empezar ya. Así es, doctor. Sobre todo me gusta mucho eh, lo que siempre comenta, que es hacer lo que se ha hecho, las cosas que son, digamos, parte de una agenda de acción y que además por su naturaleza son optimistas.
A ver si mi colega Andrea Miranda se encuentra conectada. Quisiera pedirle que comente acerca de la auditoría que ella ha llevado a cabo a Conagua en diversas fases de su acción institucional, pero también a los organismos operadores. Y lo digo porque una de las láminas que usted nos presentó presenta la calidad del agua a través de la transparencia de los organismos operadores, que parecería obvia, pero no lo es tanto, como mecanismo para que los ciudadanos se involucren en la calidad del vital líquido que es fundamental. En ese sentido, Andrea tiene algo que quizás pueda aportar. Adelante, Andrea, por favor. Hola, muchas gracias, Hugo. Gracias, doctor, por darnos esta cátedra. Mire, yo pienso que los organismos operadores tienen una función esencial, ya que son los que pueden difundir a mayor escala el, el cuidado del agua. ¿Por qué? Porque al final del día vimos una auditoría de tratamiento, ¿no? En el cual son parámetros para que pueda volverse a utilizar a riego. No obstante, ya existe un país, Singapur, el cual esa agua tratada ya es para consumo humano y no la quieren aceptar. La población todavía tiene esa limitante de no aceptar esa agua y la pierden. Solamente el 10% del agua la regresan para consumo humano, cuando puede aprovecharse el 100%. Entonces yo creo que es conciencia hacia concientizar a la población de que justamente el recurso es muy limitado, como lo mencionaba en sus primeras láminas del agua, y que podamos hacer trabajar junto con organismos operadores y los órganos reguladores como son la Conagua, pero más allá, o sea, que realmente cuando se lleve a cabo, no sé, o la próxima agenda de los ODS, se vea este impacto conjunto, un impacto cruzado de las cosas, porque a veces nada más se ve una partecita o se piensa aislado, lo cual no es adecuado para el problema que se avecina. Muchas gracias. Déjeme decirle nada más, Andrea, que este estudio ya son como 11 o 12 ciudades que la Fundación ha promovido y sigue promoviendo. A mí me sorprendió. Yo dije, va a ser difícil que la información se haga pública, porque si no se hace pública, no sirve de nada. Y se hizo pública. Todo el mundo sabía la calidad de su agua. Todo el mundo, los organismos operadores estuvieron de acuerdo en que esto ocurriera, porque sabían que eso podía tener un impacto además en la mejoría de su trabajo y en ofrecer mejores condiciones. También se nos olvida que tener agua limpia y sana es parte de un derecho humano y que como tal tenemos que luchar por él. Es un derecho humano que no es nada más de México o de América Latina, es global. Y esto yo creo que también nos puede incentivar a trabajar con ello. Yo lo que creo es que si ustedes se acercan a algunas asociaciones serias, a gente seria, responsable, a la que conocen, para solicitar consejo, información, asesoría, se van a sorprender del cuidado y del interés de la gente por hacerlo. Y ya tenemos mucha, no toda la que quisiéramos, por Dios, pero sí mucha más de la que nunca hemos tenido antes. Háganlo, porque yo decía, creo que ya lo dije,
el problema de auditar a una empresa no es nada más si usó cada peso que le habían dado en la obra que había hecho. La pregunta más importante es, ¿esa obra le sirvió de algo a esa comunidad? ¿Qué tanto le sirvió? Y creo que en esto también hay una buena cantidad de gente con la información, el entrenamiento y yo diría que con la honestidad de contestar en serio y con cuidado a las preguntas y decir, no sé, esto no lo sé, tenemos que buscar por otro lado. El ejemplo de la Suprema Corte, que la inició José Ramón Castillo, por cierto, cuando era ministro, para mí fue una enseñanza. Nadie de los jueces, nadie de los que están ahí habían estudiado biología o agronomía o geografía o cosas de este tipo. El impacto que tuvo darles la información que se les dio para tomar decisiones fue realmente sorprendente. Y esa información existe. Yo sé que hay muchos intereses de que esa información no se use, como todos podemos suponer. Pero yo creo que también es una obligación de nosotros, de ustedes, el empujar las cosas hacia adelante, aunque haya obstáculos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Quiero saludar a Edith Jarquín, Seth Pérez Melesio. Edith ha sido presidenta del Colegio de Contadores de Oaxaca. Seth Pérez Melesio tiene proyectos sustentables acerca del café. Eh, y quiero hacerle una pregunta, doctor. Por supuesto, el agua es un derecho humano, pero también es un servicio. ¿En qué medida, cuál es su opinión acerca de la sustentabilidad financiera de los organismos operadores? Eh, Porque si se regala, pues probablemente no se aprecie. Pero quisiera su opinión acerca de esto y quizás ya la última pregunta después de esto será para Consuelo Mascareño, pero por favor denos su opinión para poder terminar en 1 hora y media, como estaba Es previsto. un Muchas derecho gracias. humano que se da como servicio, ¿sí? Y quienes dan ese servicio debieran saber la calidad de lo que están produciendo para cobrar su trabajo. Y yo creo que esto quedó ampliamente demostrado en el caso de todas las ciudades en las que se ha trabajado. Ambos quedaron satisfechos, la gente está dispuesta a pagar más por cada litro de agua que les llega del organismo operador, pero con convencimiento de que eso es para su bien. Y los receptores de estos recursos, pues tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, cuidar, mejorar la calidad de lo que hacen, etcétera. Yo creo que no está peleado la cuestión de que un derecho sea un servicio, al contrario, yo creo que tenemos que hacer que ese derecho se reciba de tal manera que el servicio por el cual se da sea también bueno. Y yo creo que esto es pues un círculo al que no estamos muy acostumbrados en este país todavía, porque este país se ha encargado de formar gente, pero no ciudadanos. Gracias. Pues por último, Consuelo, adelante, por favor, con tu pregunta. Buenas tardes, primero que nada. Buenas tardes. Aquí desde Sinaloa, soy alumna de la facultad de aquí de la UAS. Mm, Y referente a lo que usted platicó, expuso, me interesó mucho porque nunca había visto
esos datos que me llevaron ahorita a reflexionar sobre todo ese consumismo que hacemos las personas y cómo valoramos de alguna manera. Por ejemplo, yo le doy o cuido más el agua que compro de garrafón porque me cuesta más que una agua que el agarro del agua potable, que me sale más económica, más barata, como usted bien lo planteó. Entonces, yo recuerdo muy bien que un tiempo trabajé en una agrícola y dentro de ella yo observé un detalle, que no cuidaban el agua, que por ejemplo lavaban las maquinarias y dejaban la llave abierta. Entonces se desperdiciaba muchísima agua. Yo le dije al encargado dueño de la agrícola, me acuerdo en esa ocasión, oye, estás desperdiciando demasiada agua, te propongo que se realice esa acción para ya no desperdiciar agua. Me dice, no, porque eso me cuesta dinero, entonces le dio más valor o se le hizo más caro la solución que realmente cuidar ese recurso tan importante que tenemos. Entonces yo veo que en algunos estados, por ejemplo, en Oaxaca, una vez me tocó estar de vacaciones por allá, no todos los días tienen acceso al agua potable. Creo que me comentaba gente que lunes, no me acuerdo qué días, pero aquí en Sinaloa somos bendecidos porque todos los días tenemos o contamos con esa agua potable. Pero creo que de seguir así, esto pues va a llegar al caos, ¿verdad? En que nosotros vamos a carecer de ese recurso tan valioso. Entonces la pregunta aquí es, de seguir así, ¿cuánto tiempo usted le calcula para que lleguemos a ese desastre, digamos así, sin que nos quedemos sin ese recurso tan apreciado? Pues vaya. No, yo creo que usted me hace una pregunta que no puedo contestar y no quisiera contestar si supiera, porque es una especie de fatalismo que quiere decir que no vamos a hacer nada por mejorarlo, ¿sí? Lo que sí le puedo decir es que cada vez estos problemas ambientales de pérdida de la diversidad biológica, de pérdida de los servicios ecosistémicos, entre ellos el agua y demás, de contaminación atmosférica, cada vez van a ser más duros, más costosos, más difíciles de arreglar. Entonces, mejor meterles mano ahora, va a costar trabajo, pero después ya ni siquiera costando trabajo se van a poder arreglar. Claro que sí, y pues buscar estrategias alternativas para que no lleguemos a eso, ¿verdad? Pues muchas Claro. gracias, doctor. No, Excelente su... gracias por su interés. Y si en estas cosas del agua, otra vez repito, tienen ustedes inquietudes, quieren información, qué está pasando, les sugiero que echen una platicada con la gente de la Fundación Río Arronte, que es una fundación privada y que no tiene hachas que afilar ni nada de este tipo, y que lo que ha hecho es construir sobre información sólida, bien hecha por la comunidad académica de este país. Gracias, doctor. Vi un comentario ahí, Consuelo. Efectivamente, en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, cada 40 o 45 días llega a través de la red. O sea, es más dramático que eso. Pues antes de terminar, le quisiera pedir a Cristina que por favor comente algunas palabras y pues finalmente algún comentario final del doctor Sarucán. Gracias, Cristina. Adelante. Y bueno, pues creo que aquí podemos quedarnos mucho tiempo platicando con el doctor, sobre todo por su amplia experiencia y que pues los temas son muy diversos. Lo que mencionaba de los temas del plástico y de que todavía estamos muy lejos de emprender acciones que sean pues más efectivas en México en temas del uso de las bolsas de plástico. Y luego viene la otra parte que yo cuando hay un documento que habla sobre el comercio del plástico a nivel internacional y que lo hemos retomado también acá en el doctorado. Y a veces también la parte económica que le ha permitido a muchas empresas llegar más lejos y escalar
pues sus economías de alcance o de escala. Entonces, a veces nos encontramos en esas nuevas formas que son planteamientos que tenemos que ponernos los economistas de cómo la innovación tiene que ser para, no solamente para hacer un negocio más grande, sino también para incorporar la sostenibilidad. Y bueno, pues sin más, yo le vuelvo a agradecer a nombre de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados por esta conferencia y también pues a Hugo, muchas gracias por invitarnos y por hacer posible esta reunión. Muchas gracias, Gracias a la Cristina. sociedad. Sus palabras finales, doctor Sarucán. Las palabras finales es: o tomamos el problema en nuestras manos, todos, o no hay solución. Nadie va a venir a arreglarnos esto, ni de ningún país, ni de ningún planeta, menos todavía. Así que es algo que hemos creado nosotros desde hace cientos de años, miles de años. Es algo que tenemos que arreglar nosotros, pero ahora sabemos cómo se puede hacer y lo que tenemos que hacer es trabajar para que estén las medidas que esas acciones se puedan aplicar y sabemos de ellas. Yo espero que dentro de poco podamos luego platicar de algún otro proyecto grande que está por terminar, que la idea es justamente el informar sólidamente a la población de lo que está pasando en este planeta, porque no, ¿dónde ven ustedes noticias fuera que sean cosas así medio amarillistas de que hubo una inundación, pero como si fueran fenómenos normales, ¿no? Nada de fondo de qué pasa por lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, cómo muchas industrias lo que quieren es hacer dinero rápido, independientemente de los costos ecológicos y sociales que eso tiene. Y eso nadie más que nosotros lo puede cambiar. Y yo no quisiera estar oyendo a las siguientes generaciones lo que van a decir de la nuestra si no hacemos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, doctor. Me quedo con estas 4 palabras. Nosotros lo podemos cambiar cada quien en su ámbito, como auditores, como catedráticos, como Como hacedores de profesionista políticas, como también, profesionistas, así es. Y como ciudadanos, sobre todo. básicamente. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Le haremos llegar un reconocimiento escrito de parte de la Federación Mexicana de Qué Economistas amables, Colegiados gracias. y del Colegio de Economistas de Oaxaca, y también gracias a nombre de mis colegas de la Auditoría Superior de la Federación. Ha sido un gusto platicar con usted. Créanme que es un privilegio poder tener conversaciones como esta con gente que no está metida en el ajo del problema o que lo ven por fuera. La cantidad de información que tenemos no está siendo aprovechada por la gran mayoría de la gente. Pero los que nos hemos metido en esto queremos que se sepa, ¿no? Y esta es una buena manera de hacerlo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Hugo. Hasta pronto.